Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven, nos escuchan. Lección número 2, conociendo a Dios es el tema para la semana. Y para hoy lunes 6 de abril, pues nos toca Dios es santo. Interesante el tópico para esta mañana. Dios es santo, ya que el día de ayer se nos hablaba de cómo conocer a Dios, acercarnos a Dios, pues, y que Dios está en la disponibilidad siempre. Y hoy vamos a hablar un poco de la santidad de Dios y, y cómo realmente nosotros vemos, reaccionamos o actuamos ante esta santidad de nuestro Padre Celestial. Bien, pero no lo podemos hacer sin antes elevar una oración para que sea Dios el que nos hable, nos dirija en este breve estudio. Oremos. Agradecemos el privilegio, la oportunidad de meditar la palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos das al meditar y al abrir tu consejo, podamos entender y para poner en práctica lo que estudiamos. Quede con nosotros, diríjanos y acompáñanos. Es nuestro ruego, nuestra súplica, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La autora de la lección dice que la palabra santidad no es muy utilizada hoy en día, y pues creo yo de que tiene razón. Son pocas las cosas que decimos son santas. Ya hoy ya no, como que no se usa esa palabra, ¿verdad? Quizás dice porque hay muy pocas cosas, dice santa, en nuestro alrededor. Puede ser también un factor eh, interesante o determinante porque no hay tantas cosas santas, ¿verdad? Bueno, pero ella nos habla un poco que, por ejemplo, el sábado es un día santo, al igual dice que Dios es un ser santo. Y como la Biblia lo dice, 3 veces santo, ¿verdad? Muy bien, pero nuestra vida, dice, cotidiana, carece de santidad. Otra gran verdad. Ese es un problema serio, ¿verdad? Eh, Parece de que como que ya no nos interesa, no nos preocupa vivir una vida santa, una vida, como lo dice acá la lección, en santidad. Por eso dice ella también, si estudias, dice, los atributos que más se asocian con el carácter de Dios, descubriremos que la santidad está en el centro de lo que Él es. Y ahora viene la pregunta, ¿qué significa eso? Muy bien, vamos a tocar algunos textos que nos hablan de la santidad de Dios y cuál es el propósito de la santidad también, y para que tengamos eso claro. Muy bien, el primer texto bíblico está en Levítico 20:26, y allí la versión que su servidor usa dice de la siguiente manera: habéis pues de serme santo, dice el Señor, porque yo, el Señor, soy santo. Es lo que expresa. Y os he separado, dice, de los pueblos, para que seáis míos. Yo aquí, si esta palabra en mi versión que dice para que seáis míos, si la pudiéramos traducir en otra manera, yo diría que el Señor nos está diciendo, dice, para que seamos santos, porque nada de lo que es del Señor pues puede ser más que santo. Y, y Él dice que nos ha separado de otros pueblos para que nosotros seamos santos y realmente podamos ser del Señor. Ninguna otra cosa que no sea santa, como digo, no puede ser del Señor. Y ahí nos estamos viendo un poco de problemas, ¿verdad? Porque como decíamos ya al principio, no andamos o no conocemos ya hoy en día lo que es la santidad. Muy bien, vamos al otro texto que es Primera de Samuel. Interesante. Capítulo 2, versículo 2.
y nos dice el texto, dice de la siguiente manera, no hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de él. Es lo que explicábamos, hermano. Que el Señor dice, la Biblia lo describe y lo dice, que es santo, 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 santo 3 veces, como ya lo mencionaba. Vamos también a Isaías 57, versículo 15. Es un texto muy interesante también, póngale cuidado o medítelo en su versión que usted tiene de la Biblia, tal vez esté mejor explicado, pero es un texto que tiene que ver con nosotros. Por eso dice Isaías 57:15, porque así dice el excelso, el sublime, el que habita, dice, la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito, dice, en la altura y en la santidad. Y con el contrito y humilde, dice, de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y dar vida, dice, al corazón de los contritos. Este texto tiene mucho que explicar. En primer lugar, pues que dice, así dice, ¿quién? El santo, el excelso, Dios. Y vea lo interesante que el profeta escribe y dice, pues que él habita con el humilde de espíritu para reanimarlos, para ayudarnos, para estar entre nosotros. Es lo que el Señor quiere también con cada uno de nosotros. Y por último, tenemos Ezequiel 38, 23, y dice el profeta Ezequiel, eh, mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré, dice, a conocer a muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor, santo. Eh, Vea de que la palabra santo resalta y que los profetas prácticamente escribieron inspirados en el deseo de mostrar y de darnos a entender la santidad de Dios. Por eso cuando nos referimos o nos eh, dirigimos a Dios, debe de ser con la más debida reverencia y santidad. Pero vea, hoy en día, pues eso como que también ha disminuido. No hay una conciencia de que nos estamos refiriendo, aunque no está en persona, pero nos estamos refiriendo a un Dios verdaderamente santo. Por eso dice que cuando la Biblia describe a Dios como la expresión insuperable de la santidad, significa que Él está totalmente, dice, separado del mal y del pecado. Dios es 100%, dice la lección, santo, 100% santo. No hay una miseria, no hay una pizca, como decimos, ¿verdad? De otra cosa más que santidad en Él. Santo, santo, 3 veces santo. En este sentido, dice, la santidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. O sea, que Dios es bueno porque es santo. Dios ama a todos porque es santo, justos, buenos, malos. Y ahí la Biblia lo describe en algunos otros textos de alguna otra manera, ¿no? Que Dios hace salir su sol sobre todos, buenos y malos, porque Él es santo. Y no hay una miseria de que como estos son malos, a estos no les doy sol. No, el sol es para todo, el aire es para todo. Vea qué interesante. Todo eso tiene que ver con la santidad de Dios, porque en Él, como dice, no hay una pizca de otro, podríamos decir, mal pensamiento o alguna otra cosa que no sea más que santidad. Y si hay santidad, pues por lógica, Dios es bueno. Por ejemplo, dice, el amor de Dios es puro, santo y libre de egoísmo. Su omnisciencia, dice, es santa.
Lo que significa, dice, que está libre de malas intenciones. Podríamos ponerle allí malos deseos o lo que sea también, pero bueno, la lección solo dice que está libre de malas intenciones. Confiaría, dice, en un Dios omnisciente que no fuera santo. Verdaderamente no, porque pasarían algunos problemas. Por eso dice, claro de que no. Eso dice, ese caso dice, le temeríamos y dice, y con mucha razón, porque la omnipotencia, dice, de Dios es santa. Imagina, dice, a un Dios omnipotente, pero no santo. Podría ser, dice, un tirano, un dictador, ¿va? Con la que conocemos hoy. Y lo peor es que sería todopoderoso también. Estaríamos perdidos, sería tremendo, ¿verdad? Por eso dice que solo la santidad de Dios hace posible que lo amemos de verdad, pero significa, dice, que Él es totalmente bueno. En consecuencia, dice, la santidad es quizás la característica más importante que necesitamos entender del carácter de Dios. Sin embargo, es tal vez una de las menos, dice, comprendidas. Y aquí yo ya voy entrando en materia, hermano, porque ya vamos terminando. Esa nos está terminando la parte de la lección de este día y vamos entrando en materia. Si Dios es santo, 100% santo, y como la Biblia lo dice, 3 veces santo, que esto lo entendemos, lo sabemos, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Esa es la pregunta. ¿Qué hay para mí? Acuérdense que la lección es para nosotros y debemos de aplicarla. Si Dios es santo y todo lo que a Él tiene o con lo que Él tiene que ver, tiene que ser santo. Entonces, mi pregunta es, ¿será que yo necesito vivir una vida santa para poder, en primer lugar, ser un buen hijo de Dios? Para cuando me acerco a Dios en mis oraciones, a través del estudio de su palabra, Dios está conmigo. Es su voz la que escucho al meditar en su palabra, al también al orar. Son las cosas, hermanos, que debemos de analizar y de meditar y de poner en práctica. Si Dios es 3 veces santo, por lo menos yo debería de ser una vez santo para poderme acercar a Él a través, como ya dije, de la oración, del estudio de su palabra. Vamos terminando con lo que dice. Piensa, dice, en un personaje bíblico, para, y aquí nos mencionan varios. Por ejemplo, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan. Dice que estos estuvieron ante Dios. ¿Cuál fue, dice, su primera reacción? Bueno, con Moisés, pues la primera reacción fue que tuvo que quitarse el calzado. Otros pues tuvieron que ocultar, dice, su rostro. Otros cayeron como muertos. Eh, como seres humanos, dice, pecadores, no podemos soportar estar en la presencia de Dios. Y aquí es donde viene ya la aplicación. Como seres pecadores, dice que no podemos estar ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser santos para poder estar ante la presencia de Dios en aquel día. Muy bien. Cualquier ser humano, dice, que viera el rostro de Dios, dice, moriría. Bueno, así lo dijo el Señor cuando Moisés pidió conocerlo y verlo. ¿Va? No puede porque pues, va a morir. Más sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, pues le presentó ahí una oportunidad para que al menos, lo que la Biblia dice es que al menos Moisés pudo ver las espaldas, ¿no? Muy bien. Del mismo modo, dice, cuando Elena de Guay tenía una visión, a menudo dice, exclamaba, santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? Porque en esa visión había estado ante la presencia de aquel que es 100% santo. Muy bien, interesante. Y
Y me gusta la última partecita que dice, porque era la palabra, dice, para que parecía, dice, expresar mejor lo que había visto, de donde ella había estado en esa visión. Era la única palabra que podía describir, dice, el lugar de donde venía de esa visión. Interesante, porque ella dice, bueno, no puedo, no hay otra expresión en la cual yo pueda decir, vengo de un lugar bonito, pero allí me hubiera gustado, maestro. No. Simple y sencillamente, santo, 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 porque era algo como seres humanos o como el apóstol Juan lo menciona ya en el Apocalipsis, ¿va? Cosas que ojo no ha visto, ni en pensamiento del ser humano ha subido, son las que Dios tiene preparadas. Y estas personas, pues, las que ya mencionaba, Moisés, Isaías, Ezequiel, y también la sierva del Señor, tuvieron ese privilegio de tener esos encuentros con el Señor. Algunos personalmente, que Dios les hablaba, otros en visiones. Muy bien, en, en consonancia, dice, con ello, los 4 seres vivientes que menciona el Apocalipsis 4:8, ¿no? Que están, dice, ante el trono de Dios, no dejan de exclamar, santo, 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 porque el ser en el que tienen el privilegio de estar ante frente, dice que es santo, es puro, es 100% santo y 3 veces santo. Por eso dice, es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Así lo expresan los 4 seres que Juan vio en esa visión del Apocalipsis y que exclamaban, santo, 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 porque el que estaba en la presencia o en el trono, pues era el santo, verdaderamente santo. Muy bien, hermanos, ¿qué más podemos decir? Dios dice es pura santidad y cuando nos acercamos a Él debemos verlo, dice, como tal, santo. No nos vamos a acercar indebidamente. Usted no, ¿qué le explico más? Usted no se puede arrodillar ante la presencia de Dios en una oración sin vestimenta, sin camisa, vamos a decirlo así. Si uno en ese momento tiene que buscar la mejor manera y vestirse correctamente porque va a hablar o va a estar en esa oración ante la presencia de aquel que es santo. Ve la importancia a veces, por eso es que esta pregunta es así. Dios dice que es pura santidad y cuando nos acercamos a Él, debemos serlo también nosotros, como tal, dice. Bien, ¿cuán inspirador es esto para ti? ¿Cómo te desafía esto, dice, en relación con tu carácter? Eh, a mí lo que se me ocurre también es eso, no podemos hablar con Dios a veces cuando estamos molestos, ¿verdad? Eh, o hemos tenido un desacuerdo y hay malestar todavía, hay cólera. No podemos acercarnos a Dios así. Y por eso es mejor, bueno, dice, bueno, y después del pleito y de los insultos, pero después terminamos orando, dicen algunos hermanos. No es así, hermano. Usted no se puede acercar con una oración, con un pensamiento al Señor. Yo recuerdo unos hermanos, yo recuerdo unos hermanos que, que les gustaba el fútbol, para algunos, muchos de ellos yo ya no los he visto y no sé si todavía viven y todavía les gusta el fútbol. Les gustaba el fútbol y formaban equipos allí y antes de jugar pues oraba, ahí en medio de la cancha así y oraba. No, hombre, y al ratito estaban diciendo así unas grandes palabras y se agarraban hasta trompones y a patadas. Pues. Y, y ya aparecía uno ahí, que no, que cálmense, que cálmense. Oremos porque el diablo nos está atacando aquí. No es la forma. Esas formas no son.
no equivoquemos el concepto, hermano. No equivoquemos el concepto. Si usted se va a acercar a Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, como digo, o a través de otras actividades que podemos hacer como un ayuno y todo eso, hágalo, pero realmente de la mejor manera, con la mejor humildad. Busquemos en que sea ese momento un poco de santidad para que Dios nos pueda recibir y pueda escucharnos, pueda también estar en ese momento con nosotros, ¿verdad? Así es que hay conceptos aquí interesantes de aprender. Si usted le busca, pues no es cuestión de solo saber que Dios es santo, si eso lo sabemos. La Biblia es clara, que dice que es 3 veces santo. Y así lo expresan los seres que le sirven en el cielo, como lo expresa Apocalipsis 4:8. Entonces eso ya lo sabemos y todo. Lo que a veces tenemos un mal concepto, a veces cómo nos acercamos a Dios. Y qué interesante lo que la autora de la lección dice. ¿Cómo te afecta esto? ¿Cómo debe de ser la relación o tu carácter con el cual te vas a acercar a Dios? Acuérdate que te estás acercando a un Dios todopoderoso, 3 veces santo y 100% santo. Tú decides cómo te acercas. Y yo diría, mis apreciados hermanos, que misericordioso es Dios en su santidad, porque a veces muchos cometemos errores en acercarnos al Señor indebidamente. Y, y por eso algunos decimos, si Dios actuara como actuaba en el pasado, así como actuó con los hijos de Aarón, yo creo que ya todos estaríamos pulverizados, así como los hijos de Aarón, ¿verdad? Quiera el Señor, hermanos, que aprendamos a ir, a tener un poco a ser santos, porque Dios a eso nos llama. Por eso los he apartado de otros pueblos, dice. Hoy lo podemos decir del mundo, para que ustedes sean mi pueblo y por lo tanto tienen que ser santos. Tal vez te parezca ilógico este llamado a ser santo hoy en día, pero es lo que el Señor quiere y espera de cada uno de sus hijos. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.